Buenos días, un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a revisar el análisis de finanzas públicas. Es el análisis donde hacemos una revisión del programa, el más reciente acuerdo y carta de intención firmada por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Y este análisis es particularmente interesante porque nos dice de una manera muy clara qué es lo que piensa hacer el gobierno, a qué se ha comprometido, cuáles son las políticas en distintas ramas. No es un tema netamente fiscal, porque algunos dirán, bueno, ¿de qué me sirve conocer la situación fiscal exclusivamente? Sino que este programa, este acuerdo lo que nos permite, y este análisis permite identificar esas políticas del gobierno que muchas veces son más claras, más difíciles de discernir, porque hay declaraciones contrapuestas, contrarias, pero aquí se le ponen números, aquí están unas metas claras, y se puede saber claramente también qué esperar de todas estas políticas públicas. Entonces, empecemos con el análisis. La proyección que hace este acuerdo es para un programa de ajuste que empezó en 2024 y hasta 2028. Entonces, tenemos toda esa proyección 2024-2028 en este análisis. Vamos viendo los temas centrales, después revisamos los recuadros. El punto de partida del nuevo acuerdo, bueno, hay que recordar, todo empezó el año pasado, en 2024, cuando el gobierno de Noboa llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario en mayo de 2024, trabajó con ese programa, cerró el año y la última evaluación que se hizo fue a diciembre, porque siempre se evalúa con un cierto retraso, se evaluó lo hecho hasta diciembre, el gobierno sobrecumplió las metas, logró más ingresos fiscales de lo que el mismo programa había establecido. Eso fue 2024. Pero el entorno cambió. Y cambió, como lo reconoce este mismo programa, y en la carta de intención el gobierno dice, nuestro programa económico enfrenta actualmente nuevos shocks derivados de la volatilidad de los precios del petróleo, un entorno global altamente impredecible y ajustes en los mercados financieros internacionales. Entonces, sí, es un programa que enfrenta desafíos. Ya vamos a ver que hay otros desafíos adicionales a los que dice el gobierno. Y es de que pronto vamos a hablar, el desafío del incremento del gasto, que tampoco era algo que estaba previsto en el programa. Y este año se produjo un fuerte incremento del gasto en medio de un entorno electoral. Entonces, todo eso cambia el entorno del programa y por eso es que se hace un ajuste al programa, porque 2024, desde la lógica del programa del Fondo Monetario, fue un año excelente, con sobrecumplimiento de metas, se lograron superar los objetivos, elevar los ingresos más de lo que se había planificado inicialmente, etcétera. Porque inicialmente se planificó un incremento de ingresos equivalente a 1,8% del PIB, y el gobierno los elevó en 1,9% del PIB. Pero claro, cambia el año 2025 y entran todos estos nuevos desafíos. Y de cara a estos nuevos desafíos, el Fondo Monetario dice, tengo que seguir ayudándole al Ecuador. Y entonces aumenta, el gobierno ecuatoriano solicita un aumento de financiamiento, dice, necesito 1.000 millones más, y el fondo aprueba ese financiamiento extra, porque considera que las autoridades han realizado avances significativos para fortalecer la sostenibilidad fiscal. El Fondo Monetario destaca particularmente la elevación del IVA, así como una movilización significativa de recursos no petroleros. En otras palabras, los impuestos. Se elevaron significativamente los impuestos y de esa manera se logró elevar también de una manera muy fuerte las rentas fiscales. Por otro lado, el Fondo Monetario dice, bueno, el gobierno ha demostrado su compromiso con las reformas clave, está haciendo los cambios que se requieren. No hay que olvidar también que se hizo la focalización del subsidio a las gasolinas, y todo eso le ha valido ese respaldo del Fondo Monetario Internacional. Aquí hay que estar muy claros también, el Fondo Monetario, cuando ya entra en un programa con un país, tampoco puede darse el lujo de que el programa fracase. Entonces, eso le da como un cierto poder al país que está involucrado, porque puede comenzar a pedir cambios, pedir ajustes, porque la alternativa es simplemente decir, bueno, salir del programa, se acaba el programa y el país entra en graves problemas, y eso termina afectando la imagen del Fondo Monetario como un gestor a nivel internacional, como alguien que ayuda a solucionar
crisis económicas de los países. Entonces el Fondo Monetario, y lo menciona, lo dice explícitamente, tiene los incentivos para seguir apoyando al país porque le sería muy costoso al Fondo Monetario dejarle solo al Ecuador. Bueno, no solo el caso del Ecuador, hay otros países en el mundo, la Argentina es otro caso también donde está muy involucrado. Entonces, cuando llega a estos niveles de alto nivel de endeudamiento, programas muy grandes, muy amplios que se han hecho con ciertos países, para el Fondo Monetario es muy costoso soltar, sobre todo si la situación todavía es complicada, todavía hay desafíos. Entonces, eso también explica por qué el Fondo Monetario dice, no, sí les voy a prestar más. Les decía que dentro de los desafíos, aunque en la carta de intención el gobierno dice los desafíos son shocks externos, nuevos shocks derivados por volatilidad de precios del petróleo o entorno global altamente impredecible, pero también hay shocks internos que cambian el entorno y sobre todo viene por el lado del gasto, porque en este año cambia la situación en relación con el gasto. 2024 fue un año de contención de gasto. El 2024 el gobierno contuvo el gasto a nivel del sector público no financiero, se redujo en apenas 330 millones, de 47.797 a 47.467. Es decir, podemos llamarlo una contención del gasto, porque a nivel de estas cifras, 330 millones de dólares no es algo gigantesco, pero sí es importante lo que se logró, que es contener que el gasto siga subiendo. Sin embargo, vemos cómo en cifras acumuladas a mayo, el gasto a nivel del sector público no financiero se dispara nuevamente. Bueno, aquí una pequeña aclaración técnica. Todas las evaluaciones que hace el Fondo Monetario las hace a nivel del sector público no financiero, que es la visión más amplia del Estado. Aquí se incluyen las empresas públicas, se incluye la seguridad social, se incluye el gobierno central, las entidades autónomas, etc. Entonces, todas estas cifras son las más amplias. Y por eso es que usamos datos a mayo, porque algunos de ustedes dirán, bueno, pero si ya hay datos fiscales, hay datos diarios del gasto fiscal. Sí, sí hay, pero a nivel del presupuesto general del Estado, que es una visión más pequeña. A nivel mucho más amplia, que es de todo el sector público no financiero, esas cifras salen con cierto retraso. Entonces vemos cómo acumulada a mayo, les decía, el gasto se dispara nuevamente, alcanza 9.333 millones, es un incremento de 1.382 millones o un equivalente de 1,1% del PIB. Y esto es algo interesante. Vemos cómo el gasto, después de que el año pasado se contuvo el gasto, este año se dispara en relación al tamaño del PIB. Y vemos que al mismo tiempo el Fondo Monetario dice, bueno, yo le voy a prestar más al Ecuador, le voy a subir el financiamiento, ya no son 4.000 millones, ahora van a ser 5.000 millones, 1.000 millones más. Pero al mismo tiempo se acuerda una nueva meta de ajuste. Y la nueva meta de ajuste para el periodo 2024-2028 ya no es 5,5 puntos porcentuales del PIB como se había planificado inicialmente, sino que ahora la meta de ajuste es 6,6% del PIB. Coincide totalmente con el incremento del gasto. En este año el gobierno gasta más y entonces el Fondo Monetario, en pocas palabras, le dice a usted, su ajuste va a tener que incluir lo que gastó de más de este año. Porque el año pasado usted sí contuvo el gasto, este año no, usted elevó el gasto. Entonces va a tener que incrementar sus metas de ajuste de 5,5% del PIB a 6,6% del PIB. Entonces una meta, ahora hay una meta más ambiciosa de ajuste, hay que hacer un ajuste más grande que lo que se había contemplado en el acuerdo el año pasado. El documento del Fondo Monetario explica este incremento en el programa y dice porque hay una necesidad creciente de la seguridad social, así como beneficios temporales creados por el gobierno para garantizar la reelección, que fue de 560 millones de dólares. Adicionalmente, bueno, realmente estos dos rubros son los que han provocado ese fuerte incremento del gasto. Una parte muy importante es precisamente por pagos a la seguridad social, eso está elevando el gasto fuertemente. El 40% de pensiones jubilares cada día consumen más recursos fiscales y eso sigue ahorcando a las finanzas públicas. Y por otro lado, hubo todos estos programas temporales de beneficios que uno de ellos, el gobierno estimó alrededor de 560 millones de dólares y que tenía un objetivo netamente político.
También ha habido incrementos en bonos, por ejemplo, un incremento de manera permanente en el bono de los primeros 1000 días, con un costo fiscal de 58 millones de dólares. Hasta abril del 2025 había 141,000 personas que ya recibían este beneficio. Entonces, veamos en qué consiste esta ampliación en las metas. Aquí lo podemos ver en este recuadro, donde dice metas más ambiciosas. Lo que vemos es que el déficit global del sector público no financiero se redujo el año pasado de manera significativa, se redujo a 1,3% del PIB, habiendo sido un año previo 3,5% del PIB. Entonces, el año pasado hubo una reducción importante del déficit como porcentaje, como tamaño en relación al tamaño de la economía. La deuda también el año pasado cayó más rápido de lo previsto, cayó a 53,8% del PIB. Como les digo, el año pasado el gobierno superó todas las metas, por donde se le vea, por nivel de endeudamiento, redujo más rápido de lo que se esperaba, por nivel de ingresos, elevó más rápido que los ingresos que lo que se esperaba, es decir, sobrecumplió todas las metas. Y esa mejora se vio impulsada por una postura fiscal mucho más sólida y también por un exitoso canje de deuda por naturaleza. Ahora, los nuevos desafíos deterioran del entorno global, han cambiado y exigen más esfuerzo. El Fondo Monetario dice esto es por un tema global, no es culpa de una elevación del gasto, lo que dice es esto es por el entorno global que se ha deteriorado. Y dice hay un objetivo, una meta adicional de poner en orden las cuentas fiscales de 1,1% del PIB, que es lo que ya les mencioné, elevando el esfuerzo total del ajuste a 6,6% del PIB durante 2024 y 2028. ¿Cómo va a ser ese ajuste? Esto también es algo muy importante, porque esto permite identificar por dónde va a venir el ajuste. Primero, la meta es que en 2025 el déficit global se reduzca de 1,3%, que fue el año pasado, a 0,9%, y que para el 2026 se reduzca el déficit a 0,1%. Se proyecta que haya un superávit a partir de 2028, equivalente a 0,7% del PIB. Entonces, para 2028 el programa dice ya deberíamos tener nuevamente un superávit a nivel del sector público no financiero. Nuevamente, esto vale aclarar porque cuando leemos en la prensa, generalmente se refieren al presupuesto general del Estado. Y cuando el presupuesto general del Estado no incluye las empresas públicas ni incluye la seguridad social. Entonces, las cifras del presupuesto general del Estado siempre son peores a nivel de déficit que a nivel del sector público no financiero, porque las empresas públicas el Petroecuador le da liquidez a las cuentas y la seguridad social también registra una liquidez que todo suma al resultado. Entonces, tener un déficit global, por ejemplo, para 2025 de 0,9% del PIB en 2025, significa, esto es a nivel del sector público no financiero, implica que a nivel del gobierno central el déficit va a ser mucho mayor. Porque precisamente, si vemos solo gobierno central, no incluimos los resultados que aportan las empresas públicas o la seguridad social. Entonces, la política fiscal va a seguir anclada a una reducción progresiva de la deuda, ese es el objetivo. La meta es, el objetivo, hay un objetivo que incluso está establecido en una ley, es que el endeudamiento alcance nuevamente el 40% del PIB para 2031. Bueno, y realmente es para 2032 la meta. En lo que está previsto en el programa del Fondo Monetario es que se alcance en 2031, un año antes de lo que se había previsto. Entonces, nuevamente, hay metas ambiciosas, se piensa retornar al nivel de endeudamiento un año antes de lo que estaba previsto, y vemos que las características del ajuste, el grueso del ajuste se va a realizar en los primeros años. 2,2 puntos porcentuales del PIB ya se realizó en 2024. Fue un año de fuerte ajuste fiscal, 2,2% del PIB, un ajuste muy fuerte, en donde el grueso además vino por el lado de nuevos ingresos. Para 2025 la meta del ajuste es adicional, un ajuste adicional por 1,4% del PIB. Es decir, este año hay un ajuste algo menor que el que se hizo el año anterior. Y para 2026 se va a volver a elevar el ajuste en 1,7% del PIB. Entonces vemos que si bien ya lo más fuerte pasó, que fue el año pasado, pero no son metas despreciables las que hay para este año y para el siguiente. Este año un ajuste por 1,4% del PIB.
y el próximo año se eleva nuevamente a 1,7% del PIB. Otra característica del nuevo ajuste, bueno, esto también cambia frente al programa previo al que regía el año anterior, porque claro, como el ajuste no era tan grande el año anterior, ya lo grueso se hizo en el 2024 y lo que había que hacer en los siguientes años era bastante más bajo. Ahora hay unas metas mayores de ajuste año tras año. Es uno de los cambios importantes. Y otro de los cambios es que ahora se va a poner aún mucha más fuerza en elevar ingresos. Un equivalente de 5,1% del PIB tiene que ser nuevos ingresos, antes era 3,7% del PIB. Mientras que el esfuerzo por el lado del gasto se reduce. Ahora por el lado del gasto hay que hacer apenas 1,5% del PIB, antes era 1,8% del PIB. Entonces se ve claramente que el grueso del ajuste va a venir por el lado de los ingresos, elevar ingresos fiscales, y que por el lado del gasto se va a hacer mucho menos. Y ya vamos a ver en detalle qué significa esto. Pero bueno, ahí podemos ver ese cambio. Estamos frente a un ajuste, un cambio en la metodología de ajuste del gobierno. Lo que se había, las metas del año pasado y la estrategia del año pasado ya no es la misma, ya cambió, empezando porque además los objetivos ya no son los mismos. Ahora hay que hacer un ajuste más grande que el que se había estimado inicialmente, y ese ajuste más grande se da porque se elevaron los gastos de manera significativa este año, y entonces hay que hacer mucho más trabajo para poner en orden las cuentas fiscales. Es decir, como que el año pasado, 2024, avanzamos 20 pasos, pero este año retrocedimos 5. Entonces ahora tenemos que caminar esos 5 adicionales a lo que teníamos que hacer para llegar a la meta. Por otro lado, relacionado con el tema del gasto, se repite mucho a nivel de los grupos sindicales o incluso a nivel de quienes hacen opinión en la prensa y dicen que estamos frente a una política de reducción de gasto, pero la realidad es que no hay política de reducción de gasto, no se contempla ni siquiera objetivo de reducción de gasto en el programa del Fondo Monetario. El objetivo del Fondo Monetario es que el gasto crezca más lento que lo que crece la economía. Entonces, en términos relativos, el gasto va a tener un peso menor en el total de la economía. Claro, si estamos comparando frente a una economía cada vez más grande, así vaya creciendo el gasto, en términos relativos es una relación que va bajando. Entonces, ese es el objetivo. Cuando les hablo del ajuste y les decía el porcentaje del ajuste que viene por el lado del gasto es ahora apenas 1,5% del PIB, pero no es porque se vaya a reducir un solo dólar en gasto, sino que el gasto va a subir más lento, o se espera que suba más lento de lo que crece la economía. Entonces, en términos nominales, se proyecta un incremento promedio anual del gasto del sector público no financiero de 1.000 millones. Es decir, cada año el gasto tiene que subir en 1.000 millones y esto equivale a un 8,3% entre 2024 y 2028. Pero en términos relativos, se observaría una reducción del gasto como porcentaje del PIB de 38% en 2024 a 36% en 2028. Es una caída de 2,6 puntos porcentuales. Claro que para que se cumpla esta proyección, la economía tiene que crecer, y tiene que crecer más que lo que crece el gasto. Si la economía crece muy lento o no crece, pues no se va a cumplir este objetivo de ajuste por el lado del gasto, que como les digo, no implica reducción de gastos, sino crecimiento de la economía. El ahorro neto estimado para 2024-2028 es 1,5% del PIB. 1,2% corresponden a medidas relacionadas con sueldos y salarios, 0,8% con compras de bienes y servicios, 0,1% otros gastos. El único rubro de esta categoría cuyo valor va a subir en relación con el PIB es asistencia social, en 0,5% del PIB. Es decir, todos los otros rubros en términos relativos bajan, pero asistencia social sí se espera que suba ese gasto en 0,5% del PIB. Entonces, las medidas planteadas son las siguientes. Por el lado de masa salarial, el compromiso es contener la masa salarial, limitando los incrementos en el número de funcionarios y en los salarios. En esa línea, en 2024 ya se emitió una norma que establece que ningún salario del sector público pueda superar el del presidente. Asimismo, se van a revisar los contratos temporales, pero también se aclara y se dice, bueno, hay que tener cuidado, esto no significa
que vamos a limitar la contratación de policías o de seguridad interna. En esas áreas no va a haber límites. Son las otras áreas que hay que evitar esas contrataciones adicionales. El 24 de julio el gobierno dispuso la reducción del número de ministerios de 20 a 14 y la desvinculación de 5.000 servidores públicos, lo que equivale a alrededor de 1% del total. Esta medida podría representar un ahorro de 140 millones de dólares anuales, siempre que esos cargos no sean reemplazados. Pero ahí la interpretación es que el propósito central de esta medida no es fiscal. Es una medida realmente alineada a mejorar la eficiencia del aparato estatal. ¿Y por qué es esto? Porque al final del día, lo que está haciendo el gobierno es dando una señal muy fuerte, muy potente, y una advertencia para todos los que se quedan. Y la señal es decir, todos tienen que remar en la misma dirección. El que no rema en la misma dirección lo botamos por la borda. Entonces, de esa manera, ese mensaje tan potente lo que hace es alinear mucho mejor los objetivos presidenciales con los funcionarios públicos. Algo fundamental y que ya lo vivieron en carne propia otros gobernantes cuando llegaron con metas fantásticas, por ejemplo, duplicar la producción petrolera y solo lograron que la producción siga cayendo. Y al final del día, mucho de esa dificultad que tuvieron es que una cosa es la meta del presidente, pero otra muy distinta es la de esos mandos medios que no cambian gobierno a gobierno, sino que se mantienen indefinidamente y que al final del día son quienes deciden qué se hace o quienes boicotean lo que no quieren que se haga. No es un secreto que, por ejemplo, las licitaciones en el área petrolera, licitaciones que nacen muertas porque se hacen de tal manera para que no calce ningún interesado, para que fracase la licitación. Porque hay una visión estatista que se quiere que Petroecuador siga asumiendo campos en lugar de que pasen al sector privado. Entonces, ese tipo de cosas, al final del día, con decisiones como esta de aquí, la del gobierno, lo que está haciendo es sentando un precedente, diciendo, aquí te me alineas o te vas. Y eso es lo más importante. Por el lado del ahorro, yo no le veo un objetivo importante por el lado del ahorro, porque hay esos 140 millones potencialmente que podría ahorrar, pero al mismo tiempo el gobierno anunció que probablemente que iba a sustituir a esos funcionarios con gente más joven. Y no solo eso, sino que también anunció nuevos programas de beneficios, que vamos a hablar más adelante, en un programa de pasantías masivas en el sector público, que tiene un costo también muy significativo. Entonces, al final del día, cuando llegue diciembre y veamos cómo evolucionó el gasto en salarios, vamos a ver que no se redujo el gasto en salarios. Porque claro, tampoco era ese el objetivo. Yo creo que había objetivos mucho más importantes para el gobierno, como era lograr esa alineación total, algo que pocos presidentes han logrado tener. Rafael Correa tuvo esa alineación con la burocracia. Otros presidentes tuvieron más dificultad en lograr esa alineación y por eso tuvieron también más dificultad en lograr sus objetivos. Por el lado de las compras públicas, el gobierno mantiene el compromiso de reformar integralmente el sistema de contratación pública para garantizar altos estándares de transparencia y asegurar calidad de servicios públicos. En junio, la Asamblea aprobó una ley donde se establecieron nuevos mecanismos en el sistema de contratación pública enfocados en erradicar la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público. También se creó un subsistema nacional de control que está liderado por el CERCOP, está integrado por la UAFE, por el SRI y la Contraloría del Estado, la Procuraduría General y organismos reguladores del sistema financiero, y actualmente se trabaja en la elaboración de un marco operativo para modernización del sistema oficial de contratación pública, con el apoyo del BID, cuyo cumplimiento estaba previsto para julio de este año. Entonces vemos que también se buscará más eficiencia en la compra pública, tratando de lograr ciertos ahorros por el lado de la compra pública, o al menos que no suba tan fuertemente la compra pública. Pero claro, las opciones de gasto no escasean, y ahí está ese programa que les mencionaba hace un momento, el Jóvenes en Acción, que está ofreciendo, ya las inscripciones iniciaron el 5 de agosto, y es un programa que ofrece 80,000 vacantes para pasantías pagadas en instituciones públicas como el MIES y el Ministerio de Obras Públicas,
entre noviembre y febrero. Es una iniciativa que va a representar un gasto estimado de 120 millones. Nuevamente, tiene una coincidencia electoral muy interesante, porque este programa coincide con el periodo electoral de la consulta popular. Igual que los otros programas Jóvenes en Acción, la ocasión anterior coincidió con la reelección presidencial. Ahora se lo hace estratégicamente previo a una consulta popular. Y vemos que con eso, con este programa, se eliminaría cualquier ahorro que pudo haberse producido con la salida de esos 5.000 funcionarios públicos. Por eso es que yo creo que más bien lo que ha hecho el gobierno es una especie de inversión. Es muy hábil en la política. Lo que hizo es despedir a 5.000 funcionarios, lo que hace es generar rechazo de esos 5.000 funcionarios y sus familias, pero al mismo tiempo contrata a 80.000 jóvenes, con lo que genera el respaldo total de 80.000 jóvenes y sus familias. Haciendo sumas y restas, pues es evidente que es ha tenido una medida que le genera beneficios también por el lado político, la decisión que ha tomado. Por el lado de la inversión, el gobierno va a priorizar los proyectos de inversión de capital en función del impacto social y económico. Se menciona nuevamente la importancia de impulsar las APPs y las concesiones para poder construir infraestructura, para poder financiar la infraestructura. Es claro, la situación fiscal sigue siendo apretada, no hay los recursos estatales para hacer ninguna de esas obras, y la salida para que se realicen esas obras son las APPs y las concesiones, es decir, usar capital privado. Por el lado de la protección social, les decía, ese es el único rubro que considera que va a haber un incremento en relación al PIB. Y eso es un incremento del 0,5% del PIB entre 2024 y 2028. Abril de este año hubo 1,2 millones de hogares que pertenecientes a los 3 deciles más bajos que ya reciben transferencias por el sistema de protección social. El gobierno propone incorporar anualmente 47.000 hogares adicionales, de manera que al finalizar el programa con el Fondo Monetario, casi todas las familias en los 2 primeros deciles y la mayoría en el tercer decil estén cubiertas con transferencias, con bonos. Con el apoyo del Banco Mundial también se avanza en transformar este programa de protección social hacia un enfoque más eficiente e integral. Lo que se busca es que no solo sea una transferencia monetaria, sino que además se incorporen otros servicios complementarios del Estado, que sea todo un paquete de beneficios y no solamente una transferencia de efectivo. El Fondo Monetario defiende este programa de transferencias y dice, bueno, es un mecanismo necesario para poder compensar a los más vulnerables de los costos que va a tener el ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal trae costos y precisamente esos costos los sienten de mayor medida las personas más vulnerables. Entonces dice, este es un mecanismo de suavizar o de limitar esos costos que tiene el ajuste fiscal. Por el lado de los ingresos, la otra cara de la medalla de una elevación permanente del gasto es un incremento de impuestos. Y el Fondo Monetario, el gobierno se ha comprometido con el Fondo Monetario para hacer reformas en los siguientes años. El compromiso es que las nuevas reformas rindan 1,6% del PIB en los siguientes años. Esto es, y las metas se distribuyen de tal manera, 0,8% del PIB en 2025, 0,4% en 2026, 0,3% en 2027 y 0,1% en 2028. Es decir, hay objetivos de elevar ingresos tributarios de manera significativa hasta 2027. El más fuerte en el 25 y va reduciéndose gradualmente en el 26 y en el 27. Pero significa que tendremos que tener reformas tributarias permanentes en los siguientes 2 años. El aumento de los ingresos no petroleros es la prioridad y en este marco el gobierno ya elaboró un plan para reemplazar impuestos temporales, contribuciones de empresas, a la banca, remisión tributaria, todas esas contribuciones temporales que se crearon en 2024 para reemplazarlos por ingresos permanentes. Y la principal vía para poder lograrlo es la racionalización del gasto tributario y de las exenciones fiscales. Esa es la principal vía y por donde se busca elevar las recaudaciones. Además, se va a desarrollar con el apoyo del Fondo Monetario
un nuevo régimen fiscal para el sector minero con el objetivo de mejorar la eficiencia y su potencial recaudatorio. Estas son palabras muy bonitas que siempre se ponen, pero lo que quieren decir es que quieren elevar el cobro de impuestos a la minería. Y esta reforma está prevista como una meta estructural del programa hasta diciembre de 2025. Entonces vemos que hay dos caminos por donde van a venir los cambios. La una es racionalización de gasto tributario, es decir, reducir las posibilidades de deducción de impuestos, y la segunda es más impuestos a la minería. El gobierno, hemos visto, ha sido ya muy activo en la creación de nuevos ingresos fiscales y además está aprovechando del control que tiene con la Asamblea para introducir nuevos tributos en cada proyecto que envía. Vamos a hacer un breve recuento de los cambios de 2025, que como son tantos, uno termina olvidándose qué es lo que se ha hecho, pero se ha hecho muchísimo. El primero, empezamos el año con una elevación del impuesto del ISD, el impuesto a la salida de divisas. Desde enero de 2025 se aplica un 5%, aquí ha faltado una coma, no es 50%, un 5% de ISD a bienes de capital, y desde mayo 2,5% a materias primas e insumos. Se excluye los productos farmacéuticos. Antes, este era un gasto deducible al 100%, es decir, antes se pagaba 5%, pero era todo deducible, ahora se paga 2,5%, pero ya no es deducible. Entonces, en la práctica, se termina elevando el pago de ISD. El gobierno estimó en su momento una recaudación, que esta reforma le daría una recaudación de $300 millones. Después tuvimos un paquete de ajuste económico en junio, donde el gobierno creó una tasa de fiscalización minera, 229 millones, e incrementó las tarifas eléctricas para el segmento AB1, eso le va a dar un ingreso de 78 millones, y AB2 le va a dar un ingreso de 178 millones, una recaudación estimada de $485 millones. Tuvimos también una revisión tributaria establecida en la Ley de Integridad Pública, que beneficiará a 82,000 contribuyentes que tengan obligaciones pendientes hasta el 31 de diciembre de 2024, y la recaudación estimada en esta ley es de alrededor de $100 millones. Por otro lado, en la Asamblea en este momento se discute un nuevo proyecto de ley que también, el proyecto de ley llamado Control de Flujos Irregulares, que también busca la creación de un nuevo régimen tributario específico para los dividendos. Mediante el impuesto único, con tarifas diferenciadas según el perfil del beneficiario, se va a colocar un 12% de impuesto al dividendo para personas naturales residentes en Ecuador, 10% para accionistas no residentes, 14% cuando existan accionistas en paraísos fiscales. Aquí tenemos un recuadro donde explicamos, en la página 6, donde profundizamos en los cálculos de qué significa este cambio. Porque hay que recordar que el impuesto al dividendo no es algo nuevo, ya existía. El impuesto a los dividendos era de 10%, pero los dividendos pasaban a formar parte de la renta global del beneficiario. Eso significaba que tenían que pagar en función de su escala de impuesto a la renta. El cambio que se hace en este impuesto es que ahora ya se eleva la tasa, no es 10%, es 12%, pero ya no forma parte de la renta global. Y ese es el cambio fundamental, porque eso en la práctica lo podemos ver el impacto en este ejemplo. Por ejemplo, si es que hay un dividendo distribuido de 200,000, el impuesto según la norma actual sería de 14,000, según el proyecto de ley sería de 23,000, una elevación de $9,000. Si el dividendo distribuido es de 500,000, el impuesto actual es de 58,000, según el nuevo cambio sería de 59,000, un incremento de 1,700. Si es que el dividendo es de 563,000, no hay cambios, el valor actual y el valor nuevo son los mismos, significa que este es el punto de quiebre, $563,000. Pero si analizamos ya niveles superiores, por ejemplo, dividendos distribuidos por $1 millón, el impuesto actual hubiese sido 132,000, el impuesto nuevo es 119,000. Es decir, hay una reducción en el pago de impuesto a la renta de $12,000. Si son 2 millones, el impuesto a la renta se reduce en $40,000. Es decir,
vemos cómo al final del día este cambio lo que hace es elevar el pago de impuesto a la renta sobre dividendos menores a 500,000 y en cambio reducir el pago de impuesto a la renta en los grandes dividendos, para los montos más altos. Entonces, al final del día es una medida que tiene un efecto mixto. Hace que paguen más los que reciben un dividendo más pequeño y hace que paguen menos los que tienen dividendos mucho más altos. Sí, Alberto, una cosa adicional es que ese es el proyecto que he mandado al presidente. Y la información que tengo yo, que tenemos aquí, que haciendo seguimiento a lo que está en la Asamblea, están ampliando un poco las cosas, haciendo que se aplique esto para los fideicomisos, etcétera, etcétera. Y en general, la visión de los observadores es que si se incorporan lo que el propio bloque oficialista está incorporando al proyecto, va a ser mucho más fuerte. O sea, no estamos hablando de nada en concreto, sino que tenemos que hacer seguimiento a qué mismo sale con ese proyecto de ley, porque puede ser peor a lo que esté propuesto por el Ejecutivo. Sí, tenemos que ver qué termina saliendo. En todo caso, vemos que al final del día es un mecanismo que permite reducir el pago de impuesto a la renta para grandes capitales, para montos muy altos, pero que eleva los impuestos para las empresas más pequeñas. Definitivamente, ese es el enfoque, claro, y eso es un enfoque que no se ha relevado mucho en la prensa, porque uno dice, sube la tasa, sube de 10 a 12, entonces es casi que contraintuitivo el pensar que se va a pagar menos con una tasa más alta. Pero así funciona por el tema de la renta global, o ya no formaría parte de la renta global, y por eso es que termina pagándose menos impuesto para los grandes capitales, para montos más altos, y sí se paga más impuesto para los montos más bajos. Eso es lo que estaba diciendo Ramiro, ¿no? Ramiro pone la nota, dice, eso de los dividendos es una barbaridad. Se ve el claro apoyo a las grandes empresas o a los panas del gobierno, en otras palabras. Después, la otra parte es las sociedades que no distribuyan sus utilidades acumuladas hasta el 31 de julio, deberán pagar un impuesto de hasta 2,5% sobre dicho saldo, conforme a una tabla progresiva definida en el proyecto. Esta medida, dice, busca fomentar la transparencia en la distribución de beneficios y asegurar una contribución efectiva al fisco. Con esto, el gobierno espera recaudar 545 millones de dólares. El abogado tributarista Armando Serrano Carrión dice, en el presente caso, sobre una misma expresión de riqueza, se ha multiplicado una carga impositiva. Esta tarifa sumada rebasa peligrosamente el límite de la no confiscatoriedad. Lo que sucede con este impuesto a los dividendos no distribuidos, que en el recuadro también tenemos un cálculo para poder entender cómo funciona, es un poco confuso, porque vemos que se puede compensar el mismo tributo hasta por 2 años, y luego de lo cual ya va a ser un gasto no deducible del impuesto a la renta. Entonces aquí hay un ejemplo de cálculo de cómo se debería calcular este impuesto sobre los dividendos no distribuidos. Les dejo para que lo lean con detenimiento y descifren cómo se hace ese cálculo, para entender cómo funciona realmente el impuesto a los dividendos no distribuidos. Pero a nivel de analítico, lo importante de ese cambio, o lo preocupante de ese cambio, es que se está finalmente castigando una fuente de recursos que lo que sirve es para poder financiar la inversión. A nivel de las empresas, el dividendo no distribuido, primero que el dividendo no distribuido ya pagó impuesto a la renta, ya pagó participación de trabajadores, no es que no pagó, y es una fuente para poder alimentar de recursos para poder hacer inversión en las empresas. Otro tema fundamental aquí es que ese dividendo no distribuido no es liquidez en caja. Por eso es que el transformar cobrar un impuesto sobre algo que es un tema contable va a retirar mucha liquidez de las empresas, que probablemente tendrán que endeudarse para poder pagar ese impuesto, porque ese dinero no es que esté en la caja ocioso, es un ingreso, es una utilidad que está retenida contablemente. Entonces, sí es absolutamente preocupante que se esté castigando el ahorro a nivel de la empresa
cuando esa es precisamente una fuente de crecimiento económico, porque es la que permite financiar la reinversión en la empresa. Y con este impuesto lo que se está diciendo es, pague dividendos, saque la plata de la empresa y pague dividendos. Pero precisamente en una visión de largo plazo, el mundo ideal es que no se pague tantos dividendos, sino que se capitalice y que finalmente se utilicen los dividendos retenidos para poder capitalizarlos y para poder invertir. Pero bueno, vamos a ver cómo termina siendo aprobado este proyecto. A nivel tributario, ¿qué otros cambios hay? Como ya es costumbre en el programa del Fondo Monetario, nuevamente se menciona y el gobierno se vuelve a comprometer a eliminar gradualmente el ISD. No es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero claro, en el acuerdo dice, va a eliminar gradualmente el ISD a medida que se restablezca la estabilidad macroeconómica y de la balanza de pagos. Entonces, con esa frase ya se pueden cuidar, es decir, no, eso no se ha restablecido, por eso es que no puedo eliminar ni puedo reducir el ISD. Lo veo poco probable esto de la reducción del ISD, sobre todo en un entorno de un gasto creciente. Esto es un gobierno que cree que hay que gastar más, que impulsa mayor gasto, porque al final del día todo ese gasto tiene distintos objetivos, el objetivo de combatir la inseguridad, el objetivo de tener adeptos, de ganar respaldos políticos, por todos estos programas de jóvenes en acción, no es otra cosa que comprar respaldos. Entonces, en este entorno es muy complejo pensar que el gobierno va a decir, voy a reducir gastos para poder reducir el ISD. Entonces, el ISD probablemente quede como un tema pendiente. Ahora, pasemos a los subsidios. ¿Qué nos dice el programa en relación con los subsidios? Focalizar subsidios sigue siendo una prioridad. Y el programa dice, bueno, esto tiene que hacerse en paralelo con mecanismos para proteger, protección social a los más vulnerables. En 2024, con apoyo del Banco Mundial, se reformó el mecanismo de fijación de precios para la gasolina de bajo octanaje, alineando los precios domésticos con los internacionales. Se espera generar un incremento permanente de ingresos equivalente a 0,4% del PIB. En línea con esta política, en junio de 2025 se resolvió eliminar el subsidio al diésel destinado para el sector industrial de pesca del atún. Este generará un ahorro de 42 millones anuales. El 11 de agosto el gobierno dictó una nueva metodología para determinar el precio tope para las gasolinas Extra y Ecopaís. Y al final del día el cambio, lo que hace el gobierno con esta metodología es allanar el camino para la importación y distribución privada de combustibles. Porque ¿qué es lo que hace? Recordemos que ya existía una banda de precios, pero desde inicios de año el precio local ya llegó al nivel internacional, ya prácticamente no existía subsidio de las gasolinas, pero ese precio seguía siendo una barrera para la importación privada de combustibles. Ahora, este nuevo mecanismo lo que hace es incorporar factores adicionales a la banda de precios y transforma la banda de precios en un techo tope, un techo máximo. Entonces, primero, al ser un techo máximo significa que el precio puede fluctuar libremente por debajo. Es solamente un mecanismo de evitar que haya una variación muy fuerte en el precio. Y por debajo incorpora los factores para poder establecer este precio tope y dice hay que incorporar todos los costos de importación de los derivados, de los combustibles, un costo financiero, y también establece que la ARCH va a tener que establecer las tarifas de arrendamiento o de uso de los oleoductos, de los tanques de almacenamiento, porque en la actualidad toda esa es infraestructura estatal. Entonces, mientras no exista infraestructura privada, pues hay que alquilar la infraestructura estatal y establece que tiene que haber unas tarifas que se van a establecer para poder pagar, para que se pueda pagar por ese uso. Entonces, al final del día, y además se incorpora un margen de comercialización. Y entonces, con ese margen de comercialización, también ya se está, y la incorporación de los costos de traer los combustibles, en la práctica lo que se está haciendo es permitiendo la importación privada de combustibles, lo que sería un gran beneficio para el Estado, porque liberaría una cantidad muy importante de recursos que en la actualidad tiene que destinar a importar combustibles, cuando eso podrían ser recursos privados que se utilicen a esa importación de combustibles.
Al respecto, especulando un poco, ¿no? O sea, no tenemos ninguna evidencia que esto sea así. Pero recuérdense que los antecedentes son que está en proceso una compra de Prismax por parte de Aramco. Y probablemente Aramco lo que va a querer, como principal compañía petrolera del mundo y el país que tiene la mayor capacidad de exportación de petróleo en el mundo, a lo mejor los árabes van a querer traer sus combustibles y por eso es que están comprando redes como la del Primax en 3 países para poder ellos vender directamente sus combustibles. Pero eso es especulación, no me consta, pero hay la coincidencia. Eso se está negociando por un lado y hay este acuerdo por el otro. Sí, y es muy probable que si es que esa negociación ha llegado a alto nivel, hayan apoyado también este proceso de establecer un mecanismo amigable con la participación privada, porque el techo que existía previo a esta reforma no permitía la importación privada, porque era un techo fijo que no contemplaba márgenes de importación y que hacía que ningún importador iba a destinar recursos para no ganar nada, porque no permitía ganar, no incorporaba todos los costos de importar tampoco, y tampoco permitía que haya un cierto margen de fluctuación. Entonces, podía haber casos en los que compraban un combustible caro y el techo obligaba a venderlo barato localmente. En la práctica no se podía importar. Al mismo tiempo que si es que no existen unas tarifas para poder pagar por el uso de oleoductos o de tanques de Petroecuador, entonces tampoco se puede importar y no hace sentido empezar construyendo grandes tanques si es que tampoco hay la posibilidad, no se puede hacer, ni siquiera existe el reconocimiento de márgenes para poder comercializar combustible. Entonces yo creo que esta reforma es muy importante. Vamos a ver si en la práctica logra el objetivo, pero porque, claro, como se dice, el diablo está en los detalles. Ahí es donde están los temas de que van a permitir que funcione o no, pero esta podría ser la puerta para este fin del monopolio de Petroecuador en la importación de combustibles y el inicio de la participación privada en los combustibles. O sea, que puede ser una reforma muy importante y muy positiva también. De manera agregada, la focalización de subsidios debería elevar los ingresos fiscales en 2,4% del PIB entre 2024 y 2028. Vemos que aquí hay un cambio importante frente al programa anterior. Ahora se le otorga un peso mucho más alto a la focalización de subsidios de combustibles, 2,4% del PIB. Tiene que elevarse los ingresos en 0,7 en 2025. Para 2025 está en vigor la eliminación de los subsidios a las gasolinas que se hizo el año pasado. Y como les digo, desde este año ya esos precios están alineados con los internacionales y ahora lo que se ha hecho es reconocer estos costos adicionales que no se estaban incorporando. Para 2026 se establece una meta de 0,9% del PIB, más alta de lo que se había establecido en el programa anterior, que era 0,8, ahora se establece 0,9. Y para 2027, 0,6% del PIB y 2028, 0,2% del PIB. Entonces vemos cómo ahora el programa el programa del Fondo Monetario lo que hace es distribuir la reducción de subsidios no solo en un año. Antes se hablaba solo 2026 iba a ser el año de nueva focalización de subsidios. Ahora se lo distribuye en varios años, en 3 años, empezando por 2025. Entonces es un enfoque más gradual, pero para tratar probablemente de limitar el costo político, pero al mismo tiempo significa que permanentemente va a existir modificaciones para ir logrando esos ahorros. Y esos ahorros van a tener que venir por el lado del resto de combustibles. El diésel, necesariamente va a tener que ser el diésel. Bueno, la otra alternativa es el gas licuado de petróleo, pero esa es políticamente un poco más costosa. Hay que ver si el gobierno decide hacer algo por ahí, puede ser. Pero mucho más probable es que se siga adoptando una reducción de subsidio al diésel en los próximos años. El gobierno, la vocera del gobierno ya salió y dijo que no van no van a eliminar subsidios, y probablemente sea verdad, y eso no es inconsistente con lo que dice el programa del Fondo Monetario, porque puede ser que sigan manteniendo subsidios al diésel, pero no para todos, no generalizados, y eso es totalmente consistente con decir no voy a eliminar subsidios, pero sí los voy a focalizar.
Entonces, yo creo que las declaraciones que hizo tienen un objetivo político, pero a nivel del programa del Fondo Monetario hay metas muy importantes para seguir focalizando subsidios los próximos años. En paralelo, el gobierno también busca aumentar los ingresos netos por petróleo. Esto incluye un aumento gradual de la producción, apoyado en más inversión privada, y el fortalecimiento de la capacidad del sistema de refinación. Para lo que se contempla una concesión o participación privada también. En cuanto a los compromisos pendientes, aquí hay alguna lista de los compromisos, son compromisos estructurales que tiene el programa del Fondo Monetario. Traigo en esta lista, traemos solamente los que están pendientes, corresponden a distintas áreas. Meta número 3 es automatizar el proceso de pagos del gobierno central, incluyendo pagos de mora. Meta 8, establecer un mecanismo de acuerdo actualizado entre el Ministerio de Finanzas y el IES sobre la transferencia de obligaciones de salud, incluyendo la decisión de auditorías de 2022. Meta 10, presentar al Fondo Monetario un sistema operativo para modernizar el sistema oficial de contratación pública. Meta 14, aprobar y publicar una versión resumida del plan estratégico para mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Meta 20, emitir una regulación para subastas domésticas de bonos y títulos del Tesoro, incluyendo reglas y procedimientos. Aquí no hay tantos detalles de en qué va a consistir esta subasta. Desde hace algunos años el Fondo Monetario pide, esto es un tema relevante para el mercado de valores, desde hace algunos años el Fondo Monetario ha pedido la estandarización de los títulos de deuda para poder crear curvas de rendimiento y tener una mayor eficiencia en la colocación de bonos estandarizados. También se especula, esto no lo dice el acuerdo, que lo que se buscaría es una venta directa, que es algo que ya se ha intentado en otras ocasiones, es decir, extra bursátil de los bonos de deuda pública, lo que sería bastante complicado para el mercado de valores. Pero eso ya es de especulación, eso no dice el documento. El documento sí dice de una nueva regulación para las subastas domésticas de bonos. Pero no hay que extrañarse que esto vaya por el lado de una subasta de extra bursátiles. El Meta 21 es implementar la regulación para la apertura del catastro minero. Meta 22, desarrollar un nuevo régimen fiscal para el sector minero, esto es hasta diciembre de este año. Meta 23, completar una auditoría de estados financieros de 2021 de Petroecuador y compartir resultados con el Fondo Monetario. Meta 24, emitir una regulación secundaria para permitir que privados vendan excedentes de autogeneración eléctrica a la red nacional. Esto es hasta agosto de 2025. Esto el gobierno también ya lo ha dicho, lo que busca es permitir que los privados que tienen capacidad de generar puedan vender sus excedentes, algo que está prohibido en la actualidad, lo cual es un absurdo. Tenemos una insuficiencia energética importante y está prohibido que los privados vendan lo que pueden generar, los excedentes que pueden generar. Y Meta 25, adoptar un mecanismo de precios transparente y basado en costos para tarifas eléctricas de media y alta tensión. Sí. Alberto, respecto, volviendo a lo del catastro minero, la última información, adelantémosles que la última información que tenemos de anoche es una decisión del gobierno de que el catastro minero para la gran minería recién se va a abrir tipo primer semestre del próximo año. O sea, se sigue definiendo la apertura del catastro minero para la gran inversión. Y bueno, y esa fecha coincide totalmente con lo que establece el programa del Fondo Monetario, donde dice que la fecha de apertura del catastro minero tiene que ser junio de 2026. Entonces, coincide, inicialmente el gobierno había dicho que era a inicios de 2026, ahora la fecha y el compromiso con el Fondo Monetario es junio de 2026. En cuanto al financiamiento, bueno, en cuanto al tema de eléctricos, vemos que se incluyen ciertas reformas en el sector eléctrico, reformas nuevamente muy cosméticas, positivas, las dos, digamos, la primera sobre todo muy positiva, la de que se puede vender los excedentes, pero no se plantea cambios de fondo, no se está planteando crear un mercado eléctrico mayorista como existe en Colombia, en Perú o en cualquier otro país de la región, sino se plantea nuevamente mantener el esquema actual,
pero permitir que vendan estos excedentes. En cuanto al financiamiento, el Fondo Monetario prevé que la necesidad de financiamiento en 2025 sea de 8.200 millones de dólares y se espera que vaya bajando gradualmente en los siguientes años. El nuevo programa reconoce la dificultad de volver al mercado de capitales. El riesgo país sigue elevado, aunque se ha reducido significativamente, pero sigue estando elevado. No hemos podido regresar este año al mercado de capitales. El programa anterior contemplaba que este año se coloquen 1.500 millones de dólares y que a partir del próximo año se coloquen 2.000 millones año tras año. Esto ya no es una realidad, no es posible, y eso lo reconoce el programa, y por eso se ajusta el cronograma de emisiones. Ya no hay necesidad de colocar bonos de este año, porque no es posible, es decir, el acuerdo reconoce la realidad, y las emisiones de bonos tienen que empezar en el segundo semestre del próximo año, con una emisión más pequeña, ya no de 1.500 millones, sino de 1.000 millones, y en el segundo semestre del 2026, y en 2027 1.500 millones y en 2028 2.000 millones. Esas son las metas de colocación en el mercado de capitales. Nuevas metas pospuestas y algo inferiores a lo que eran inicialmente. Los desembolsos del Fondo Monetario están concentrados en los 2 primeros años, 1.500 millones en 2024, 1.750 en 2025. Los años siguientes son mucho más bajos, 750 en el 26 y 27 y 250 en 2028. El nuevo plan también prevé un aumento del financiamiento con organismos multilaterales, 269 millones de dólares en este año, para un total de 3.000 millones, y una reducción gradual del financiamiento de los multilaterales. Además, se han asegurado desembolsos con préstamos bilaterales y comerciales. El gobierno anunció que tenía un crédito aprobado con China por 600 millones de dólares para proyectos de inversión. Bueno, está contemplado dentro del programa del Fondo Monetario la necesidad de acudir a financiamiento bilateral. La deuda pública en términos nominales va a subir, pero como porcentaje del PIB va a seguir cayendo, y la meta es que caiga de 54% en 2024 a 48% en 2028. El Fondo Monetario reconoce, dice, la deuda pública es sostenible, pero no es sostenible con alta probabilidad. Esto dice que todo depende de la exitosa implementación del plan para que la deuda siga estabilizándose y que pueda retornar al límite legal hacia 2031, cuando la meta era 2032, es decir, un año antes de la meta. Existen riesgos en el programa. Uno de esos riesgos bueno, primero, por un lado, el Fondo Monetario y el programa garantiza que el país reciba más recursos del exterior que los que debe amortizar. Sin embargo, no todas las fuentes de financiamiento son seguras. Una de las fuentes inciertas es precisamente la colocación de bonos en el mercado internacional de capitales. Otro de los riesgos es que la economía no crezca rápidamente, que se deteriore el entorno internacional. El Fondo Monetario en esta ocasión incluye algunas reformas estructurales pendientes y dice, estas son reformas que tiene que hacer el país. Entonces, habla de la reforma del sector financiero, flexibilizar gradualmente las tasas de interés para mejorar la profundidad, eficiencia y acceso al sistema financiero. También planea desarrollar el mercado de capitales mediante regulaciones que permitan subastas de bonos y notas del tesoro para facilitar la creación de una curva de rendimiento y una mejor asignación de capital. Habla también de atracción de inversión minera. Dice que hay un gran potencial subutilizado y que por eso se va a diseñar este nuevo marco fiscal, para mejorar la eficiencia y la recaudación del sector. Una reforma al sector eléctrico para permitir vender excedentes, como les decía, una reforma bastante pequeña, poco ambiciosa, pero se plantea una reforma. Y el cambio de la metodología tarifaria, mejorar la gobernanza y eficiencia del sector público. Las empresas públicas tienen problemas de eficiencia. El objetivo es de hacer esas auditorías pendientes. Y una reforma del mercado laboral y de equidad de género. Dice, hay que flexibilizar el mercado laboral, eliminar restricciones como el alto salario mínimo, los elevados costos de despido y la prohibición de contratos por hora o a plazo fijo.
lo cual facilitaría la contratación especialmente de jóvenes y grupos vulnerables. No habla temas específicos de qué consiste o en qué debería consistir esta reforma, pero sí menciona la necesidad de hacer todas estas reformas para poder acelerar el crecimiento económico y dice, bueno, si el país las hace, la economía podría crecer al nivel de su potencial, alrededor de un 3% en el mediano plazo, acercándose al promedio de países emergentes y a los niveles históricos previos a la pandemia. Entonces, este es el análisis fiscal, tiene muchísima información, muchos recuadros para que los puedan estudiar. Aquí está el detalle de los ingresos, la evolución proyectada de ingresos fiscales, las nuevas metas que ya las vimos, todos los egresos en este recuadro, cómo van a evolucionar, como les decía, a nivel nominal, el gasto va a seguir subiendo, aquí pueden ver por dónde va a subir, pero aquí pueden ver cómo sube el gasto a nivel nominal, pero en relación con el PIB, se espera que el PIB crezca y eso significa que en relación con el PIB el gasto va a caer. Aquí está el detalle de las medidas de ajuste que hemos hablado, cuánto es en ingresos, cuánto es en gasto y en qué momento cada uno de estas medidas. El recuadro que explica las reformas tributarias que están discutiéndose en la Asamblea, con un ejemplo. Y tenemos acá también el balance primario, el déficit, cómo debería evolucionar el déficit y el financiamiento, de dónde se espera y en qué montos debe venir el financiamiento. Entonces, bueno, es un análisis con mucha información. Lo importante, como les digo, de este análisis es que nos aclara, nos da una línea por dónde van a venir las políticas y entendiendo esto es fácil también ubicar las distintas medidas que adopta el gobierno, porque todo está alineado con estos grandes objetivos que se plantean en este programa y en la carta de intención. Con eso concluyo la presentación y Walter se nos puede indicar qué tema vamos a tratar la próxima semana. Bueno, estamos trabajando en el análisis de comercio exterior con los datos del semestre, que nos trae bastantes desafíos, porque hay que ver los impactos que tienen los aranceles de Trump sobre las exportaciones ecuatorianas, y por otra parte tenemos que dar un entorno de cómo está cambiando la globalización del comercio internacional con estas medidas, y básicamente para eso analizando lo que nos explican los expertos internacionales sobre cómo ven el avance del comercio o retroceso del comercio internacional en los próximos años. Y para eso nos esperamos el próximo miércoles. Sí, antes de despedirnos también quiero recordarles que hemos hecho algunas actualizaciones en las plataformas para lectura del análisis y ahora existe un asistente de inteligencia artificial que ustedes lo podrán ver al lado de cada análisis semanal cuando lo lean a través de las plataformas, y ese asistente les puede ayudar para hacer preguntas sobre el análisis, ahorrarles tiempo para ver si quieren sacar ciertas conclusiones rápido o sacar cierta información de manera rápida. Este asistente les puede ayudar con toda esa información del análisis, trabaja solamente sobre la información de análisis semanal, sobre cada uno de los análisis. Así que les invito a que lo usen y que espero que les sirva también mucho para poder hacer de una manera mucho más eficiente, sacar información, sacar datos que les van a servir para sus actividades. Les agradecemos mucho por su presencia y nos vemos el próximo miércoles.